Y hoy hemos preparado una entrevista especial con el analista Andrés Guzmán. Él es especialista en relaciones internacionales, diplomáticas, resoluciones de conflicto y gobernanza. Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la programación de Radio Encuentro. De manera inicial queremos conocer cuáles son los antecedentes, ¿sí?, de este conflicto entre Bolivia y Chile. Adelante. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar en la radio. Bueno, los antecedentes del conflicto vienen dados desde la Guerra del Pacífico, podríamos decir, cuando en realidad el territorio, lo que es el mismo inicio de las aguas, de los manantiales y el territorio donde terminan estas aguas, ¿no? Que básicamente es la costa, era todo boliviano, ¿no? Es decir, el Silala era desde su inicio hasta su fin boliviano, antes de la guerra. Después de la guerra, claro, hubo una división justamente del sistema del Silala que dejó la parte de los manantiales, la parte de donde aflora el agua a superficie en Bolivia y la parte donde discurre esas aguas de manera natural en Chile, ¿no? Y si bien digo que discurre, parece un caudal hacia Chile, la empresa de ferrocarriles que operaba la ruta Oruro Antofagasta, Antofagasta Oruro, eh, necesitaba de esas aguas para las locomotoras de sus ferrocarril. Y es así que entre 1906 y 1908, esta empresa británica de ferrocarriles, Antofagasta en Bolivia Railway, se llamaba, eh, solicita concesiones, permisos al gobierno de Chile y al gobierno de Bolivia, a la prefectura de Potosí en específico, para utilizar estas aguas y para también canalizarlas, ¿no? Entonces obtiene esos permisos y esta empresa es la que empieza a canalizar las aguas para mejorar el flujo que ya existía, ¿no? Es decir, había un riachuelo que sí fluía de manera natural, pero para aumentar ese caudal se hacen construcciones en territorio boliviano y eso va a estar en curso durante muchísimos años hasta que recién en los años 90 del siglo XX, el 96 exactamente, esto adquiere un nuevo, una nueva etapa de la historia en la que se convierte en un conflicto internacional en el que Bolivia empieza a reclamar por estas canalizaciones y se rescinde el contrato que se había concedido a la empresa británica en su momento, que ya había pasado a manos de capitales chilenos, y se rescinde el contrato y a partir de entonces ya no existe este permiso para que se utilicen las aguas en Chile, ¿no? Pero se continúa usando las aguas en Chile y de cuando en cuando hay roces y polémica al respecto y también intenciones de llegar a un acuerdo para ver cómo se podían usar estas aguas. Y eso nunca se consigue. Justamente en el 2009 es cuando más se acercan a resolver el asunto con un preacuerdo que establecía que los usuarios de las aguas iban a pagar el 50%, pero hay una oposición, hay un rechazo de parte de COMCIPO, del Comité Cívico de Potosí, que dice y reclama por la deuda histórica, ¿no? Por los más de 100 años que se habían utilizado las aguas sin pagar ni un centavo. Entonces, por esa oposición, al final no se llega a un acuerdo, se cierran todas las negociaciones, después viene además la demanda marítima que distancia a los dos gobiernos y no hay más hasta que Chile finalmente demanda a Bolivia en 2016 y estamos en este caso, ¿no? Estamos en este juicio en el que, bueno, justamente ahora ya se están llevando adelante las audiencias orales. Ujú. Enseguida vamos a ingresar de lleno a esta etapa, ¿sí?, que se va a llevar adelante en el juicio en la Corte Internacional de La Haya. ¿Cuál es la importancia de estas aguas del Silala para nuestro país?
¿no? Como usted lo ha mencionado, ha sido muchos años que estas vertientes han sido direccionadas hacia el país chileno, pero es momento de reclamar los derechos. ¿Cuán importantes, sobre todo, son estas aguas para esta zona del Parque Eduardo Avaroa? Bueno, en realidad no tienen mucha relevancia, no tienen mucha importancia, debido a que se encuentran en un lugar muy alejado de los centros poblados y en un lugar además de difícil acceso, ¿no? Que está a más de 4.000 metros de altura, de hecho a más de 5.000 en ciertas partes. Y obviamente esas aguas por la gravedad tienden a ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia el oeste. Y por esa razón, en realidad no tienen tanta relevancia para Bolivia estas aguas, pero lo que sí es importante es la soberanía que tiene Bolivia sobre todos sus recursos hídricos y todo lo que le pertenece por derecho a Bolivia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no tenemos por qué aceptar que Chile utilice unas aguas sin compensar ni un centavo a Bolivia y además lo haga con unas canalizaciones que no tienen ningún permiso, ¿no? de estar ahí en territorio boliviano, ¿no? Digo, se había rescindido el contrato que había autorizado esa canalización, pero cuando se hizo el contrato para esa canalización era exclusivamente para el uso de las locomotoras que cubrían el ferrocarril, ¿no? Es decir, se estaba pensado en un beneficio también para Bolivia, en el sentido de que el ferrocarril también beneficiaba el acceso de Bolivia al mar, pero luego, o desde un principio prácticamente, las aguas se utilizaron para otros fines, entonces se había extinguido la razón y el motivo, ¿no? de esa concesión eh, ya desde muy temprano, y luego además se cambiaron las locomotoras a vapor que utilizaban agua a máquinas a diésel, ¿no? Entonces ya no tenía ningún sentido que se sigan utilizando las aguas a partir de los años 60 y se siguieron utilizando para fines industriales, ¿no? En la minería del cobre en Chile y también para el lucro, ¿no? Para un consorcio que trabaja en Chile, Luxich, que se ha beneficiado de estas aguas porque las recibe gratuitamente y las vende carísimo, bastante caro, a más de $2 el metro cúbico en el norte de Chile. Entonces, el uso que se hace en Chile es el problema, o sea, es decir, tal vez no tiene tanta importancia para Bolivia, pero desde el punto de vista de que se tratan de recursos bolivianos y teniendo en cuenta además que Chile ha desviado el río Lauca, el río Caquena y hace uso indiscriminado de varios recursos hídricos que le pertenecen a Bolivia, entonces no tenemos por qué autorizar ni aceptar esto, ¿no? Entonces, por esa razón sí es un conflicto, es un problema en el que Bolivia tiene todo el derecho de reclamar su soberanía. Estamos hablando de que una empresa privada usufructúa este recurso hídrico, el agua de la vertiente del Silala, ¿no? Este podría ser incluso un ingreso muy importante para el departamento de Potosí, que se ha visto bastante rezagado. Esta zona también es una zona muy turística, podría servir estos recursos de inversión. Se conoce, por ejemplo, un aproximado de cuánto beneficiaría en este caso si Bolivia podría reclamar este usufructo que hace además una empresa privada, ¿no? El gobierno chileno sobre las aguas. Sí, en realidad son alrededor de 200 litros por segundo que cruzan a Chile, de los cuales cerca de 140 litros por segundo van a una empresa privada, esta empresa que es la sucesora de la que recibió la concesión en su momento y que es parte del grupo Luxich, y el otro saldo de agua va para la minería, ¿no? Para la empresa estatal del cobre de Chile, Codelco, que utiliza estas aguas para sus fines industriales. Entonces son dos usuarios de las aguas, básicamente, una empresa estatal y una empresa privada.
Y claro, ellos son los que deberían responder, ¿no? Y por eso resulta un poco extraño que hemos aceptado este caso en el que nos demanda el Estado chileno, que aquí en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Ujú. El asunto debería ser resuelto entre estas empresas y el Estado boliviano, ¿no? Es un asunto de derecho internacional privado, pero se ha convertido en un asunto de derecho internacional público porque ahora el Estado chileno ha salido en defensa de estas empresas y Bolivia ha aceptado el caso, ¿no? Ha aceptado llevar adelante el juicio y por eso ya estamos en esto, ¿no? Ya tenemos que resolver el asunto en esta instancia con el Estado chileno. Y en cuanto a lo que se podría recibir, me parece que el cálculo que se había hecho en 2009 con el preacuerdo eran alrededor de $17,000 que se iban a recibir eh, por el uso de las aguas. No recuerdo si era al día o al mes, pero Ujú. eh, bueno, era un monto importante, ¿no? Era un monto que por lo menos servía para recibir un ingreso adicional que podría, como bien dices, beneficiar al pudo concretar debido a que en ese momento el Comité Cívico se opuso porque no se incluía la deuda histórica, solo se hablaba de una deuda o un resarcimiento a futuro, ¿no? Unas compensaciones que se iban a hacer a partir de ese momento y no se iba a tocar lo que ya había utilizado y ahí estuvo el problema. Entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve esto, pero de acuerdo a lo que ha adelantado la gente de Chile ante la Corte, Jimeno Fuentes, es que Bolivia no ha solicitado compensación por la deuda histórica, ¿no? En el juicio. Y Ujú. eso también se debe a que no corresponde solicitarle al Estado chileno una deuda que es de unos privados, ¿no? Que es de unas empresas. Entonces, bueno, es todo un problema, pero vamos a ver cómo se resuelve. Ojalá que sea de la mejor manera y que podamos quedar por lo menos satisfechos hasta cierto punto con lo que se vaya a decidir en la Corte. Ujú. Ahora, usted ha manifestado, bueno, Chile decide demandar pese a todos estos paraísos de esa etapa de Perdón, se ha negociación. cortado. Perdón, no he escuchado la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Claro que sí. Bueno, Chile ha determinado demandar, ¿sí? En la Corte Internacional, pese a todos estos elementos, pues, probatorios, estos elementos también que tiene Bolivia para poder establecer esta defensa. Sin embargo, antes de esta demanda, Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia. ¿Por qué se cortan esas negociaciones? ¿Y por qué no avanza en realidad este proceso de diálogo con las empresas privadas, que son las que corresponderían, en este caso, pues resarcir o responder frente al daño económico a nuestro país por el usufructo de las aguas? Bueno, cuando se tomó medidas para cobrar por el uso de las aguas a finales de los años 90 del siglo XX, las empresas que usan las aguas se negaron a hacerlo, no quisieron pagar nada a Bolivia y se escudaron o se ampararon en el hecho que ellos afirmaban en ese momento que como son aguas compartidas, ellos tenían derecho a usar las aguas. Ahora, lo que no tenían derecho es a usar todo el caudal porque prácticamente utilizan todo, ¿no? Y se supone que si es compartido, tiene que ser pues equitativo, ¿no? Tiene que ser a mitades o algo un poco más equitativo, aunque sea para que Bolivia también pueda beneficiarse. Y si no es así, obviamente pagar por eso. Pero como se opusieron en su momento, no se pudo avanzar. Y ya en ese momento, y en los años 90, ¿no? Y eso muy pocos lo recuerdan, Chile amenazó ya con una demanda, ¿no? Más o menos el 97 o 98. No ocurrió y pasaron los años, se dejó el tema, se lo postergó y vino este preacuerdo que te digo del 2009
Y ahí la razón por la que no se pudo avanzar fue por la oposición principalmente del Comité Cívico de Potosí, que decía que no se había incluido la deuda histórica, lo cual era efectivo, no se había incluido en el acuerdo, y por eso no se pudo suscribir. Y el tema se lo dejó nuevamente, y luego, y ahí está también uno de los errores desde mi punto de vista, el presidente boliviano Evo Morales amenazó con una nueva demanda el 2016, el 23 de marzo, y acusó a Chile de robar aguas, ¿no? Entonces, por esa razón, Chile se adelantó y nos demandó, porque decían que querían tener seguridad jurídica, que no querían estar acusados de ser ladrones, y por esa razón demandaron a Bolivia con el argumento de que se trata de un río y que por tanto ellos también tienen derecho a usar esas aguas, ¿no? Ahora, en ese momento, Bolivia sostenía que no se trataba de un río, que era un sistema cerrado que nacía y moría en Bolivia y que no, y que Chile no tenía ningún derecho. Eso ya se ha modificado, de acuerdo a lo que se ha adelantado. Ujú. Bolivia ya ha reconocido que parte de las aguas fluyen de manera natural, pero hay otra parte, eso dice Bolivia, que fluye de manera artificial, ¿no? Y sobre esa parte, obviamente, Chile no tiene ningún derecho. Entonces, eso es lo que se va a dilucidar ahora en la Corte, eso es lo que se va a discutir y lo que no ha podido resolverse de manera directa va a tener que resolverse a través de la Corte. Ujú. ¿Cuánto ha influido o podría influir esta contramemoria en la cual ha admitido que parte de las aguas fluyen de manera natural? Es lo que ha manifestado precisamente Karen Longarí, que al momento de asumir esta cartera del Estado en el gobierno transitorio. Han habido varias observaciones que pues eh, la postura de Longariga estaría afectando de alguna manera el curso regular, un curso que pueda beneficiar a nuestro país, el haber adelantado y anticipado esta información. Claro, todos los detalles del juicio son reservados, ¿no? Hasta que no se inicie justamente la etapa oral, que es lo que estamos viendo a partir de hoy. Hasta este momento no debieron haberse mencionado nada, ¿no? De los detalles. Pero en realidad ese punto sobre que Chile, digo que Bolivia habría reconocido que parte de las aguas fluyen de manera natural, ya había sido adelantado por las autoridades chilenas. Lo dijo la agente de Chile ante la Corte, y lo dijo también el canciller chileno Ampuero en su momento, ¿no? Uh -huh. Ellos fueron los primeros en revelar esto. Después vino efectivamente Longarich y el agente de Bolivia en ese momento, que también volvieron a comentar esa situación que efectivamente había ocurrido. Bolivia reconoció esto, pero viéndolo más fríamente, ¿no? En realidad es lo que teníamos que hacer, o sea, no podemos ir contra la naturaleza, ¿no? Si las aguas son compartidas y efectivamente se trata de un río, Bolivia no puede ir a decir otra cosa a la Corte, pues sería peor, ¿no? Sería aún más bochornoso y sería más clara la derrota si Bolivia tratara de insistir en algo que la naturaleza te está diciendo que no es así, ¿no? O sea, no podemos ir a decir que el lago Titicaca es un río, ¿no? No, es un lago y eso no se puede discutir. Entonces, creo que el reconocimiento eh, es lo único que nos quedaba, no había otra. Y lo que en todo caso se ha hecho es reclamar por la parte artificial, que es una forma de tratar de sacar algo de todo esto, ¿no? De no salir con las manos vacías, porque efectivamente hay unos canales de drenaje que se llevan más agua de la que se llevarían si no existieran esos canales. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, también me parece inteligente, ¿no? Una estrategia en la que al menos se quiere obtener algo y me parece que Bolivia va a obtener ese punto porque lo que Bolivia dice en su contrademanda es que Bolivia tiene derecho sobre los canales artificiales y los sistemas de drenaje construidos en su territorio y Chile no tiene ningún derecho sobre esos canales, ¿no? Y es algo que efectivamente
la Corte tiene que reconocer, porque la soberanía de un país dentro de su territorio es incuestionable, ¿no? A partir de eso, creo que se puede lograr al menos algo de todo esto, y lo que va a definir también el curso de este juicio va a ser qué porcentaje de aguas fluye naturalmente y qué porcentaje fluye de manera artificial, ¿no? Sobre la parte artificial, Bolivia tiene el 100% de soberanía. Sobre la parte natural, tendría un 50%, ¿no? O una parte que resulte equitativa entre los dos países. Entonces, viéndolo así, no todo está perdido. Creo que hay que ver cómo se va a desarrollar las cosas, y va a ser muy importante la definición que haga la Corte respecto a estos porcentajes. Ujú. Bueno, acaba de mencionar elementos jurídicos, también científicos, imagino que también con esto hay respaldos bolivianos de cartografía y etcétera, todo lo que se pueda presentar para poder argumentar en defensa de nuestro país. Ahora, ¿cuáles serían los posibles escenarios para Bolivia en caso de perder esta demanda? Bueno, políticamente va a ser duro, obviamente. Yo creo que va a haber un efecto muy contrario, sobre todo en Potosí, si se pierde esta demanda, y muchos reclamos, ¿no? Porque al final de cuentas, si uno va al origen del conflicto, el origen está en estas declaraciones que ha hecho Evo Morales en su momento, y eso obviamente tiene que tener un costo político, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista histórico, finalmente se va a resolver un problema, ¿no? Que se tiene con Chile, eh, sea a las buenas, a las malas, o en nuestro favor o no tan a nuestro favor, se va a resolver el problema, y a partir de eso, además, se va a crear una suerte de jurisprudencia que se puede aplicar a otros recursos hídricos que también generan problemas, ¿no? Decía el Lauca, el Caquena, que han sido desviados por Chile en detrimento de los intereses de Bolivia. Entonces, a todos esos recursos también se van a aplicar las normas generales que ahora se adopten para el Silala, ¿no? Va a haber más claridad para también resolver esos otros asuntos y desarrollar también mejores relaciones con Chile, que están muy deterioradas. Entonces, desde ese punto de vista, sí es algo positivo, pero bueno, obviamente en lo político, diplomático, no es el mejor escenario en estos tiempos, que además venimos ya de una derrota en el tema marítimo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que el costo para el gobierno puede ser alto. En el posible escenario, y bueno, realmente toda la energía y mirada de Bolivia está en este tema, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería pues las repercusiones en caso de que Chile pierda esta demanda? Bueno, sería interesante, ¿no? Pensar en eso, pero la verdad que ya es casi imposible pensar en una derrota total de Chile, porque como te decía, Bolivia ya ha reconocido la tesis fundamental, lo que había generado toda esta controversia, si era o no era un río. Ujú. Bolivia ya ha reconocido, entonces ya hay un allanamiento hacia la tesis chilena de que se trata de un río, y por tanto ya podemos descartar Hemos una relanzado derrota la sesión. chilena. Lo que podríamos a máximo aspirar tal vez es un empate o una derrota menos contundente, ¿no? Eh, y ese creo que va a ser el escenario, porque ya todo está casi dicho, digo yo, ¿no? Porque al mismo tiempo que Bolivia ha reconocido que hay una parte natural, Chile también ha reconocido que hay una parte artificial, y esto es muy interesante porque ayer la agente de Chile ha Ujú. revelado nuevos detalles que no se conocían, no son nuevos, ¿no? Pero no se conocían en público del caso, y ha dicho que hay una parte que ella llama un excedente, ¿no? Que es la parte artificial, que según ella misma explica, se evaporaría si no fueran los canales, ¿no? Habría una evaporación mayor, y eso corresponde a un poco menos del 2% del caudal, ¿no? Entonces, Chile está diciendo ante la Corte que hay cerca del 2% que
es totalmente boliviano, ¿no? O sea, en otras palabras, eso ha dicho la gente de Chile el día de ayer en una entrevista en el que ha revelado nuevos elementos y otra vez se trata de unas declaraciones muy cuestionables desde el punto de vista de que la Corte prohíbe, ¿no?, revelar los datos, los detalles del juicio, eh, mientras este está en su etapa escrita. Y bueno, el tema es que así como Bolivia ha reconocido que hay una parte natural, Chile ha reconocido que hay una parte artificial y con eso ya se ha resuelto prácticamente el caso, se ha allanado lo que son las posiciones de las partes. Ambas tienen razón en sus argumentos y lo que falta definir es los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto es natural y cuánto es artificial? Ahora, ¿qué sería lo razonable, ¿no? Conforme al derecho internacional que pueda beneficiar, sin duda, tanto a Bolivia como a Chile. ¿Cuál sería la vía razonable, Andrés, en este caso, de que pues la demanda también pueda establecer una línea de posible acuerdo, ¿no?, entre países sobre la demanda de estas aguas? La respuesta está en tu misma pregunta. Es un acuerdo, ¿no? Lo razonable, lo más sensato es alcanzar un acuerdo en el que se establezcan compensaciones, ¿no? Chile va a continuar usando las aguas, no Chile, sino las empresas, estas van a continuar usando las aguas y tienen que pagar por esas, ¿no? Tienen que pagar por lo que supera, lo que excede el porcentaje que le corresponde originalmente a Chile como país ribereño de este curso de agua. Entonces, eso es lo que se tiene que acordar, ¿no? Cómo se va a hacer ese pago y cómo además se va a definir el tema de los canales artificiales, porque otra cosa que ha dicho la gente de Chile el día de ayer es que Bolivia puede desmantelar los canales artificiales, Bolivia puede destruir esos canales y Chile, según ella, va a seguir recibiendo esas aguas porque no solo hay un flujo superficial, sino también un flujo subterráneo. Es decir, las aguas también van a través de acuíferos por debajo de la tierra. Ahora, si eso es así y Chile dice que igual va a recibir el 2% que dice estar perdiendo por los canales, entonces, ¿cómo va a sacar esas aguas por debajo? Va a hacer perforaciones, ¿no? Y eso es otra cosa que ojalá se aclare en el proceso, porque a mí me parece que no es correcto que Chile sí pueda hacer modificaciones al caudal y Bolivia está totalmente prohibido de hacerlo, ¿no? Porque Chile exige que Bolivia no introduzca ninguna modificación en el curso de las aguas. Y si Chile dice que va a recibir de todas formas esas aguas por debajo, entonces lo va a hacer obviamente a través de perforaciones, porque no hay otra manera de recuperar ese 2% que ya no va a llegar por la superficie. No sé si me explico bien, pero la cosa es que hay muchos detalles en el tema de si existen perforaciones y cómo se va a utilizar las aguas a partir de ahora, si va a haber las compensaciones, y eso es lo que va a definir, espero que eso sea lo que va a definir la Corte para ayudar a resolver el caso. Ahora, para el cierre, nos gustaría conocer cuál es el análisis político que haces. Estamos en un contexto en el que ambos países respondemos a políticas similares, progresistas. Los resultados podrían afectar de alguna manera las relaciones de nuestro país, pese a que pues ya ha habido sin duda un momento de tensión el pasado 23 de marzo en el Día del Mar, que ha tenido repercusiones en el vecino país de Chile. Sí, ha habido un inicio muy propicio, amable y cordial de las relaciones con el nuevo gobierno de Chile. Nuestro presidente ha visitado Chile para el cambio de mando, lo cual me ha parecido correcto, ¿no? Nuestro presidente ha atendido una invitación para además impulsar las buenas relaciones, porque si bien no vamos a tratar ahora los temas sensibles, el tema del mar y quizás otros temas de recursos hídricos que también son
son graves. Sí, hay otros temas que sí se pueden tratar y que son urgentes en todo caso, ¿no? El tema del contrabando que nos afecta muchísimo, que entra por Iquique, el tema del narcotráfico, el tema de la migración, que son temas que le interesan a Chile mucho. Entonces, esos temas sí hay que tratarlos y se está haciendo, ¿no? Entonces, en lo político hay ya de facto unas relaciones bastante fluidas, creo, pero lo que no, yo no estaría de acuerdo es en restablecer las relaciones diplomáticas mientras no se traten los temas pendientes, porque las volveríamos a romper, ¿no? De aquí a unos años. Esto no duraría mucho porque hay mucha sensibilidad, hay temas pendientes efectivamente, ¿no? Además, el otro tema que hay que tratarlo es el de la aplicación del libre tránsito en los puertos, que también genera muchos problemas para el comercio boliviano. Es un tema muy, muy complicado en el que también hay que lograr nuevos acuerdos, hay que mejorar las facilidades que tiene Bolivia para su comercio. Entonces, son varios temas, unos más sensibles que otros, pero lo que sí hay que avanzar, hay que hacerlo sin restablecer las relaciones, porque digo, primero es porque se van a romper y segundo porque a Chile le interesa mucho hacer esto y se ha convertido ya en un tema, en un asunto negociable, ¿no? Que se puede poner sobre la mesa con otros muchos temas que, como digo, están pendientes y necesitan ser tratados para resolver todo en un paquete conjunto de varios temas, en un acuerdo general que pueda recomponer las relaciones y ahí sí ya se podría restablecer las relaciones diplomáticas, ¿no? Pero hay que manejarlo con mucha inteligencia, con cautela también, porque son temas que influyen en lo político, que se politizan además muy fácilmente y eso hay que tratarlo de evitar. Entonces, aprovechando además la afinidad ideológica de los dos gobiernos, creo que se puede avanzar, pero es difícil ahora también en estas circunstancias porque está todavía el juicio del Silala, porque tenemos muy fresco el recuerdo del fallo de La Haya en el tema marítimo y seguramente van a pasar unos años más hasta que volvamos a tratar estos temas que son los más sensibles de las relaciones. Ujú. Ahora, ¿cómo podría afectar las relaciones? Esta última pregunta, por favor, Andrés. ¿Cómo podría afectar las relaciones entre países? La determinación que ha asumido también los políticos en Potosí, que pues ya han adelantado que no van a acatar en este caso el fallo de La Haya. La verdad no sabía, no escuchaba eso, pero me parece, bueno, eh, lamentable porque Bolivia ha puesto la fe del Estado, ¿no? Es que está comprometida en esta alta instancia, ¿no? Que es la Corte Internacional de Justicia, y está obligada a cumplir, ¿no? Estamos obligados a cumplir, entonces no podemos decir no, no ahora no. Es algo que ya se ha decidido además hace tantos años que debió haberse tal vez pronunciado antes y no ahora, ¿no? Recién, cuando ya estamos casi al final del proceso. Claro, seguramente hay mucha molestia, hay mucha susceptibilidad y también miedo a lo que pueda pasar, pero tenemos que cumplir, ¿no? Es parte de nuestros compromisos, de nuestra credibilidad internacional que tiene que primar, ¿no? En estos casos, porque no podemos salirnos del sistema internacional y tratar de patear el tablero, si se quiere, ¿no? Ujú. Entonces, no hay otra, ¿no? Claro, va a haber un conflicto, me imagino, interno, pero en esto ya estamos, o sea, ya la decisión ha sido tomada en 2016, ¿no? Cuando se aceptó el juicio Ujú. y estamos ya hace, Bolivia son tenía la 6 años. posibilidad de no aceptar el juicio, porque uno de los argumentos del Comité Cívico en Potosí es que pues, Bolivia no debió haber aceptado la demanda, sino no debió haber sido un tema de Estado a Estado, sino pues Potosí debía haber demandado a las empresas anglosajonas para que este beneficio de las aguas puedan ser de alguna manera resarcidos en beneficio de este departamento. Claro, yo también creo eso, ¿no? Y analizando ya
más en detalle, efectivamente, como decía en un principio, es un caso entre el Estado boliviano y unas empresas chilenas, ¿no? Ya no son anglosajonas, ya cambiaron de capitales, ahora son totalmente chilenas, pero ese caso, en la controversia, debió haberse resuelto en otra instancia con estos actores, ¿no? No con el Estado chileno. Pero como ya se aceptó el caso, y eso fue el 2016, hace 6 años, ya no podemos pues ahora decir, no, no vamos a aceptar, o sea, ya es tarde, ¿no? Debieron haberlo dicho en su momento, porque ahora ya no se puede, ¿no? Ujú. Andrés, queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta entrevista y brindarnos también estos elementos importantes a la audiencia de Radio Encuentro. Esperamos poder conversar contigo posterior a los alegatos para conocer cuáles serán